Tenía una lista de temas que me habían sugerido, mira, es esta. Y bueno, yo los temas no los preparo, no, no me pongo a estudiar sobre estos temas, ¿no? No creo que sea lo que yo tengo que hacer. Yo al revés, es como que se preparan en mí y luego yo pues lo suelto. Entonces, claro, no es como que no... Sí, todos los temas son interesantes y de todo se puede decir algo, pero como que hay uno que estaba dando vueltas, era el del deseo. Y bueno, pues digamos que el tema me ha elegido. Entonces, respecto al deseo, me parece, no sé, me parece muy interesante porque, por una parte, sí que desde muchas corrientes espirituales se ha considerado el deseo como algo destructivo. Sí, y bueno, y algo como que había que aplacar, ¿no? Y bueno, y yo lo entiendo en un sentido, esto, en el sentido de que eh, bueno, también hay muchas corrientes espirituales que su manera de estar en el mundo es una lucha contra el mundo, ¿no? Una lucha contra digamos, contra lo inmundo del mundo, algo así, como contra, o sea, como que intentan purificar el mundo. Y bueno, pues esto tiene su sentido y yo lo entiendo y me parece una manera pues, interesante. También es porque de alguna manera yo creo que esto viene de considerar que el ser, ¿no? El ser, digamos, espiritual, ¿no? Lo que es que sería como un holograma de Dios, un fragmento de Dios, pues es perfecto, entonces no necesita nada que meterse, ¿no? O sea, que en realidad está así. Lo que pasa es que, claro, para mí la espiritualidad, o bueno, ni siquiera la espiritualidad, simplemente la manera de estar en el mundo, es considero que todo lo que hay en el mundo pues es algo que tiene un sentido y que forma parte de Dios y que por supuesto también hay que integrarlo o hacer algo con eso. Entonces, una cosa de estas cosas que hay es el deseo, y el deseo pues pues tiene un sentido, ¿no? No está aquí como que sea algo que se pueda quitar. Entonces, yo sí que realmente considero que, claro, que el sentido es una fuerza, y como todas las fuerzas, pues tiene una polaridad, o sea que hay un deseo destructivo y hay un deseo constructivo, pero claro, esta es la cuestión, es entender cuál es el deseo constructivo y cuál es el deseo destructivo. O sea que al final el deseo creo que realmente es un mecanismo que es inconsciente, ¿no? Que tiene que ver también con la supervivencia. Y entonces, claro, porque al final nosotros estamos en este mundo en el que necesitamos respirar, comer, tomar el sol, estar con otras personas, abrigarnos, o sea, todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, aquí también hay deseos todos los deseos al final tienen una simbología de supervivencia. Lo que pasa es que sí que es cierto que está bien como entrar en esta fuerza, ¿no? O sea, yo veo esta fuerza como que tiene una polaridad ahí. Y está en la polaridad necesario e innecesario, ¿no? Entonces, sí que dependiendo de bueno, pues en cada persona, pues esta fuerza se está manifestando. Entonces, hay un deseo que está más ligado a lo infantil, ¿no? A lo infantil, pero, o sea, quiero decir, solamente por la simbología, porque en la infancia se está en el quiero, ¿por qué? Porque es un momento en el que claro, la infancia no es un absoluto, la infancia es un parte de un proceso, y ese proceso requiere de esa actitud, ¿no? Del quiero estar en el mundo, quiero empaparme del mundo, quiero consumir el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a formar, o sea, va a darme pistas sobre quién soy, ¿no? Y eso, entonces, dentro de ese proceso, en ese momento de la infancia,
pues es un quiero y es un quiero muy relacionado con eso, con el placer, con tomarlo, ¿no? O sea, no hay límites, también porque es una fase en la que no hay responsabilidad, ¿no? No hay consecuencias. Incluso no hay responsabilidad incluso a un nivel físico, ¿no? O sea, pues los niños es que muchas veces no son ni responsables de mantenerse con vida, ¿no? Eso es algo de los adultos. Entonces, bueno, pues digamos que hay un deseo que tiene que ver, que sería el que se podría llamar un deseo más bajo o más, no sé, o más destructivo, ¿no? Que tiene que ver simbólicamente con este momento, ¿no? Como que es quererlo todo. Y luego hay un deseo que es, digamos, más alto, que sería más constructivo. ¿Y cuál es la función de este deseo, digamos, en relación a esto que decía yo de las corrientes espirituales? Pues yo creo que este deseo, en realidad, lo que está es manifestando el ser. O sea, que, digamos, que en este mundo estamos en un mundo de la forma, en un mundo material, ¿no? Entonces, al final nuestro ser se manifiesta hay que manifestarlo en este mundo, formalmente. Entonces, este deseo, en oposición a esta otra polaridad del deseo más de llenarse, ¿no? Porque no eres y te tienes que llenar, está este deseo que es eres y eso se expresa y eso se manifiesta. Entonces estas, digamos, serían las dos polaridades que están operando todo el rato, o sea, en cualquier persona, cualquier edad que tenga, están operando, incluso en los niños están operando también estas dos polaridades, porque los niños, aunque quieren todo, no quieren cualquier cosa, y ahí ya está, está la raíz, o digamos, la semilla de quiénes van a ser, o sea, que quieren mucho, pero también saben a veces lo que, o sea, o les gustan cosas y no les gustan otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí está también lo que les diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos polaridades, esta lucha de fuerzas está todo el rato, constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestros deseos, hay deseos que son manifestaciones de nuestro ser y hay deseos que son negación de nuestro ser, ¿no? Cuando quieres rellenarte, ¿no? Yo muchas veces pongo este ejemplo respecto a algo, ¿no? A un libro, ¿no? O sea, que no es yo siempre digo que no es lo mismo que te salga un libro porque en tu expansión de tu ser aparece un libro, se manifiesta un libro. Otra cosa es cuando estás en la negación de tu ser y dices, quiero un libro, ¿no? Quiero tener un libro, ¿por qué? Porque eso me va a sumar, ¿no? Me va a dar más crédito social, me va a dar más puntos, me va a dar más medallas, ¿no? Entonces es como, claro, la diferencia es entre que salga un libro o meterte un libro, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, o sea, sería como que hay un deseo que es expansivo y otro deseo en realidad es contractivo, porque en realidad estás negando el ser. Entonces, bueno, pues esta sería para mí la manera de ver esta polaridad en la que se mueve el deseo. Claro, cuanto más, digamos, en la negación del ser se está, ¿no? Que yo eso, por ejemplo, lo he vivido, ¿no? Cuando estás que estás, bueno, que vives en una negación absoluta de ti mismo, entonces estás como que te gusta todo, todo te llama, todo lo quieres, quieres ser quieres ser a esto, o sea, lo quieres todo porque en realidad es como que estás intentando que haya algo. Y esto a mí me parece muy interesante también, sobre todo por el momento en el que estamos ahora, porque ahora mismo estamos en un momento, digamos, histórico, o bueno, histórico porque digo, estamos aquí, ¿no? Pero bueno, que respecto a lo poco que yo puedo saber de cómo ha sido el mundo, sí que es cierto que, claro, si lo piensas, pues hace no muchos años, 200, 300 años, que es muy poco tiempo, pues, ¿no? Pues digamos, las personas nacían en un sitio, vivían en un sitio, en general, ¿no? Pero bueno, sobre todo vivían en un sitio, escuchaban la música de ese sitio, vestían la ropa de ese sitio, comían la comida de ese sitio, conocían a las personas de ese sitio y tenían la vida en relación a estas personas. Y eso
eso es verdad que había, pues eso, los estímulos eran muy limitados. Ahora estamos en lo contrario, o sea, absolutamente, algo brutalmente de millones de estímulos. O sea, tienes ropa para aburrir, comida para aburrir, personas para aburrir, o sea, es como que hay muchísimas cosas. ¿Y esto qué pasa? Pues que no es una casualidad, no es una casualidad, no es que, ay, es que el mundo, la tecnología, claro, jajaja, jijiji, no, no, es que esto tiene un sentido espiritual. O sea, también tiene un sentido espiritual, es porque nuestra conciencia colectiva, si quieres llamarle, o la conciencia individual y sumada, está viviendo, o sea, esto le está dando, es una oportunidad, o sea, esto es lo que está, porque siempre son fuerzas, ¿no? Es como que cuando tú metes una cosa y sale la otra, ¿no? Pues esto que está empujando, justamente lo que está es contrastando con esta fuerza, ¿no? del criterio, ¿no? Del gobierno individual. O sea, que por eso, ¿qué pasa? Que cuanto más se está, o sea, digamos, lo que se alimenta cuando estás en la negación del ser son gobiernos externos, o sea, son instituciones externas que tienden a limitar. Y cuando se está más en el gobierno interno, estás más en la expansión, entonces van desapareciendo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que ahora mismo estamos viviendo en un momento en el que justamente a la vez que hay muchísimas opciones, muchísimos estímulos, muchísimas cosas, se nota esta limitación. ¿Por qué? Porque eso es la manera no sé, es como la manera de cómo se está manifestando la posibilidad del criterio interno, ¿no? De la conexión más profunda con el ser, ¿no? Y esto hay que entenderlo así porque al final de lo que se alimentan esas instituciones externas de la duda de sí, cuando dudas de ti, eso está generando un gobierno. No es que hay unas personas muy malas, que sí, que hay personas muy malas, pero esas instituciones externas que se generan por un mandato de esa negación de sí. ¿No? Entonces, cuanto más en la negación estamos, más se van a generar, más se generan eso. Y a la vez, esos elementos se están generando para que se contraste con la afirmación de lo que eres, o sea, con el criterio de lo que eres. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es verdad que es fácil perderse en este hiperestímulo, porque es como que puedes vestir de cualquier manera, puedes comer de cualquier manera, puedes conocer a millones de personas, puedes ser lo que quieres también, o sea, es como que quieres ser esto, no, que quiero ser un motero con con tu chaqueta de cuero, viviendo libre, quiero ser un montañero, no sé qué, o sea, es como no sé, pero al final no puedes elegir verdaderamente, es como, ¿qué quieres? Venga, voy a ser un motero, es como, bueno, ¿de verdad puedes elegir mentalmente eso? O sea, es como, o sea, eso es igual que los niños no pueden elegir lo que les gusta forma parte de su ser, entonces ahí es donde ¿qué pasa? Pues que este hiperestímulo, ¿no? de posibilidades está forzándole eso de que no se puede elegir. O sea, es verdad, o sea, tú puedes elegir de alguna manera, pero tu ser se está manifestando. Entonces, o te conectas con tu ser, o al final es una locura, porque puede ser cualquier cosa. Puedes vivir aquí, allí, acá, no sé qué. O sea, pues, claro, cuanto más... o sea, cuantas más opciones, más y más, y al final eso son, de alguna manera, todo eso no dejan de ser, al final, símbolos de la supervivencia. Por lo tanto, aquí el miedo al dolor opera muchísimo, o sea, lo que diferencia, lo que genera este camino de un deseo más infantil o un deseo más adulto es el control, o sea, el gobierno del propio dolor, porque es como se alimentan las instituciones externas de tu dolor, ¿no? Porque si tienes mucho miedo al dolor, pues siempre se te va a ofrecer es la salvación por ahí. Entonces, el gobierno del propio dolor es lo que conecta, ¿no? Lo que va conectando con esta viaje, que es como que las cosas se van haciendo más pequeñas,
pero son más adecuadas, ¿no? Hay más, ¿cómo se dice? Más coherencia, ¿no? Más coherencia, más coherencia, más coherencia. Y eso, ¿qué pasa? Ahí es donde está operando las intuiciones. Por eso es tan importante sostener las intuiciones en soledad, porque en la medida que tú intentas validar tus intuiciones, esas intuiciones se ponen en el mundo y ya entran dentro de la lógica del mundo, y entonces eso ya, pues claro, ya has perdido todo tu fe en ti, o todo tu valor, ¿no? Al intentar validar tus intuiciones. Las intuiciones hay que llevarlas a cabo y luego manifestarlas en el mundo. Eso es una expresión de tu ser, ¿no? Porque el deseo siempre es expansivo, ¿no? Y el deseo expansivo, el deseo más coherente, el deseo más íntimamente relacionado con tu ser, ese deseo sí que ahí es donde bueno, que muchas veces se habla de estas cosas de una manera así como, no, tú pide y se te concede y tal. No, me tiene que ser, o sea, en esa coherencia ya no es que pidas, es que las cosas se manifiestan porque necesitas algo, y eso se manifiesta en el ser, porque hay una coherencia. Entonces, no es que digas, quiero, no sé, un avión o un helicóptero que venga a recogerme. Entonces, bueno, claro, es que eso simplemente está dentro de quiero un chupachus, quiero un avión, quiero un no sé qué, quiero tal, ¿no? Bueno, entonces, a ver si me estoy explicando. Entonces, esto, por eso digo que aquí también o sea, digamos, el trabajo de conciencia es entender que en la medida que el deseo está sin gobernar, pues el deseo es una especie de quiero, quiero, quiero. Entonces, claro, si tú vives en un pueblecito, en las montañas, donde conoces a 200 personas, pues tu quiero va a ser muy pequeño. Pero si vives aquí, en el mundo este hiperconectado, que están con un montón de cosas y tal, pues tu quiero va a ser quiero todo, quiero ser todo, quiero ser lo que yo quiero. Y estás ahí en una locura de perderte, de negarte. Eso es la locura de negarse. Entonces, y esto también a mí me parece súper interesante ahora. ¿Por qué? Porque estas instituciones externas, institución externa para mí es una cosa muy abstracta, o sea, es cualquier cosa, pero es verdad que por ejemplo, todas las aplicaciones ahora que usamos y tal, ¿no? Esta que estamos aquí ahora, esta, ¿no? Bueno, pues esta historia, pues lo que quieren, ¿por qué? O sea, lo que quieren, y lo digo, no es que sea un plan maléfico, lo que se han dado cuenta es que cuando les proponen a la gente cosas, entran en eso porque están en el deseo, en el deseo, en el deseo, en el quiero, en el quiero, en el quiero, en el quiero llenarme, en el quiero llenarme. Entonces están alimentando el hecho de yo te ofrezco cosas y no lo que tú decides consumir. Y entonces aquí esto ¿qué? Que es, pues justamente es porque es la opción de decir, no, yo consumo lo que yo necesito consumir, mis tiempos, mi tipo de contenido y tal y cual, ¿no? Porque ahí es donde yo estoy manifestándome. Pero ¿qué pasa? Pues que obviamente va a haber una presión por el otro lado de decir, tú no, si nosotros te conocemos mejor que tú, que a ti mismo, ¿no? O sea, pues te hacemos que veas estos vídeos, que veas estas cosas, y lo que tú elijas no importa. Claro, bueno, pues tiene lógica por eso, porque se alimentan de la falta de gobierno, y sobre todo se alimentan del dolor que está sin gobernar. Entonces, por eso, y el dolor que está sin gobernar, o sea, gobernar el dolor tiene mucho que ver con sostener las intuiciones. Bueno, pues esto es más o menos un poco lo que se me ocurre sobre el deseo, y que creo que es bastante interesante, y que, bueno, da para muchísimo, porque por aquí, o sea, sobre todo el criterio respecto a todas estas infinitas posibilidades. Bueno, por ahí se podría hablar mucho de eso, de la importancia del criterio, ¿no? Del criterio, para que también es un posicionamiento del ser y también es una expansión del ser, pero no es un criterio caprichoso. O sea, digamos que ahí yo diferencio lo que sería el deseo caprichoso y el deseo que es tu ser. O sea, que es la manifestación del deseo, que sería más
limitante y el deseo que sería más expansivo, el deseo que sería más incoherente y el deseo que sería más coherente, o el deseo que sería más alineado y menos alineado. Pero bueno, creo que ya llevo un montón de tiempo. Si has llegado hasta aquí, pues espero que esto haya merecido la pena, esta elección que has hecho, ¿no? De estar este tiempo aquí escuchando, y que si tienes algún comentario, pues me encantaría escucharlo o leerlo. Y bueno, muchas gracias y nos vemos muy pronto.